El Fondo Monetario Internacional dio a conocer diferentes recomendaciones para que usted lo tome en cuenta y no pueda sentir este ajuste que podría ser drástico dentro del bolsillo. Le quiero dar la cordial bienvenida ya a nuestra invitada Estela Nava, quien es la vicepresidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, a quien le agradezco poder conversar estos minutos con Primera Impresión. Licenciada, un gusto, bienvenida, buenos días. Muy buenos días para todos, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos. Licenciada, antes de ingresar con el contexto y demás sobre el tema, quiero que juntas veamos este siguiente cuadro donde da a conocer estas recomendaciones el Fondo Monetario Internacional. Producción, me ayuda, por favor. Recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. 1. Cambios en la política monetaria. 2. Una consolidación fiscal sostenida, menos subsidios. 3. Foco en los grupos más vulnerables. 4. Soporte al sector financiero. 5. Estímulo a la productividad y la exportación. Y por último, el número 6. Mejoras en lo institucional. Estas 6 recomendaciones se ha dado a conocer a través de este informe del Fondo Monetario Internacional. Bajo la experiencia que usted tiene, licenciada, ¿qué dice sobre estas 6 recomendaciones y en cuánto podría ser este efecto positivo para la economía del país? A ver, muy buenos días. De estas 6 medidas que propone y que sugiere el FMI, primero partamos del primer tema. Yo considero que el actual gobierno no va a considerar ninguna de las medidas que propone ahorita el FMI, ¿no? El cambio propuesto por el FMI se debería consolidar en un programa de gobierno, del nuevo gobierno, un programa de estabilización que vaya a recuperar las capacidades del país para generar divisas, para mover el tema económico, las actividades, sobre todo en el tema de Santa Cruz, el tema de las exportaciones no tradicionales de granos, ¿no? En este caso la soya, la carne bovina, etcétera, que es la fuente más rápida y efectiva para que ingresen las divisas al país. Y a través de ese ingreso de las divisas al país se genera un círculo virtuoso dentro de la economía que nos permita aliviar el déficit del combustible, que también está mencionado en el FMI, que nos alivie el déficit de las divisas y de las complicaciones que tiene el sector importador, sobre todo, y esto ya pensando en el mediano plazo, el mayor efecto en el crecimiento del PIB se vería, si es que no se toman las medidas adecuadas, en el mediano plazo, toda vez que insumos sí se pueden comprar rápidamente y se pueden incorporar en los ciclos productivos, pero los bienes de capital, es decir, los equipos de última tecnología, nos ayudan en el mediano plazo a ser más productivos, eficientes en nuestros procesos productivos de transformación y también agroindustriales. Licenciada, ahora habla el Fondo Monetario Internacional sobre un desorden, un ajuste, pero un desorden de por medio. Y para evitar este desorden, nosotros tenemos que implementar tal vez estas 6 recomendaciones o adicional también bajo la experiencia de lo que usted ha dicho para poder evitar obviamente ese desorden que podría haber dentro del bolsillo económico de los bolivianos. Pero ¿cómo podemos entender esto como población en general? Porque los términos a veces es complicado para que el ciudadano pueda entender. ¿Cómo entendemos ese desorden, este ajuste desordenado? A ver, el tema pasa porque el actual gobierno y he escuchado muchas posiciones políticas, inclusive del actual precandidato o candidato ya que está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, con respecto a tomar medidas drásticas, ¿no? Entonces, el nivel central lo que ha hecho desde el año pasado han sido medidas parches, medidas que intentan con una curita cerrar una herida que necesita una cirugía mayor, ¿no? Entonces, me imagino que a eso se refiere un poco el tema del ajuste desordenado, porque han tomado acciones pequeñas que no son estructurales y que no solucionan el problema macro y el problema fundamental a lo que nos ha llevado a este momento tan complicado de la economía boliviana. Este capítulo 4 del FMI lo que hace es
traducir, ¿no?, en un lenguaje multilateral y de repente un tanto complicado para la ciudadanía, pero es lo que sentimos todos los ciudadanos cuando vamos a hacer las compras, algunos los fines de semana, de repente algunos todos los días, pero lo vivimos en carne propia el déficit y la crisis económica que ahorita nos afecta. Eso por el lado económico, ¿no? Ahora, por el lado político también han habido mucho desorden. No sé si ustedes, los periodistas, lo conocen mucho más de primera mano, el asunto de las trabas que se están poniendo al calendario electoral, que en cierta manera provoca también un desorden en el tema de las expectativas. Los agentes económicos en una economía tan pequeña, al menos tan pequeña como es la nuestra, reaccionan y son muy sensibles a estas lecturas que dan de incertidumbre, de falta de poder planificar en el corto y en el mediano plazo sus actividades económicas, ¿no? Ahora sí, evidentemente, bueno, a raíz y en base a lo que dicen los analistas, es que se ha politizado demasiado la economía y bueno, se ha dejado de lado también esta situación que se ve en exteriores, en los mercados y los precios que cada vez se van elevando. Sin embargo, también dentro de este informe se insta a un realineamiento cambiario acorde a los fundamentos del mercado. Como ciudadano, entre usted, yo y otras personas también que están viendo la revista Primera Impresión y seguidores del mismo, ¿cómo se debe realinear la economía? Nuestra economía, ¿cómo debe ser realineado? A ver, el tema de la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y lo que efectivamente compramos las divisas en el mercado paralelo es el producto, sin afocarme en un análisis causa-efecto, pero en la base del problema de toda la crisis económica es el exceso del déficit fiscal, ¿no? Esto provoca que ese déficit fiscal sea cubierto y lo ha sido cubierto a través de las reservas internacionales netas, a través de préstamos internos, con el Banco Central, con la gestora, ¿no?, utilizando nuestros recursos de aportes patronales de todos los ciudadanos que aportamos. Entonces, en ese sentido, hay una función fiscal, hay una respuesta para solucionar el problema con política fiscal y con política monetaria. Una combinación perfecta de ambas es lo que necesitamos. Sin embargo, este sinceramiento del dólar oficial al dólar paralelo, créanme, y a mí me duele mucho más decirlo que a ustedes escucharlo, va a ser un duro golpe para la economía de todos los bolivianos. Porque desde mi perspectiva y de la mayoría de los criterios de los economistas, es insostenible mantener un tipo de cambio fiscal bajo un tipo de cambio de las divisas al 6.97, ¿no? Entonces, ese incremento va a provocar que los precios de manera automática se incrementen y vamos a tener el gobierno que asuma, porque no creo que el actual gobierno tome decisiones de esta naturaleza, va a tener que establecer acciones de protección social para aquellas personas que generalmente van a ser las más vulnerables, las más afectadas por estas acciones y de política fiscal y monetaria que vayan a sincerar el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio paralelo. Habla de un duro golpe económico que sí es muy difícil poder entenderlo, reflexionar y saber pisar tierra por la situación económica que pasa en nuestro país. Pero usted ha mencionado algo muy importante, proteger. ¿Cómo debemos proteger nuestro dinero? ¿Cómo debemos proteger a la familia y a nuestro entorno para que este impacto no sea muy fuerte en ese momento donde realmente puede ser muy, pero muy golpeado? A ver, ahí evidentemente las políticas públicas van a tocar capas macroeconómicas, ¿no?, que evidentemente van a hacer que baje o que se haga una estabilización del tipo de cambio y de toda la actividad económica. Pero ahí, a su pregunta, yo tengo dos caminos. El profesional que me dice:
adaptémonos a nuestros ingresos. Lastimosamente, no podemos vivir como el Estado prestándonos para mantener un ritmo de vida. Es doloroso, yo lo sé, nosotros probablemente en el diario, lo digo desde perspectiva personal, mantengo ciertos niveles que obviamente trato de bajar y de acomodarme a los ingresos, porque mi ingreso actual no equivale en capacidad adquisitiva a lo mismo que hace 3 años, 4 años. Entonces, y las familias más humildes son las que hay que buscar la imaginación, complementar bienes en algún momento, y esto no lo tomen a mal, pero el café está muy caro y el café es un lujo para tomarlo actualmente. Entonces, optemos por productos nacionales que son muy buenos. El café Copacabana, el café Chiriguahua son cafés muy, muy buenos. Es más, en algún lugar escuché, volvamos a la agüita de palta, que nuestras formas tradicionales y arraigadas en los abuelitos, por lo menos desde mi perspectiva personal, nos han permitido tener una buena alimentación con cosas que teníamos al acceso del jardín, en el patio, etcétera, ¿no? Para suplementar algunos bienes, ¿no?, que están muy caros y complementarlos con otros. Ahora, para los que tienen capital, para los que tienen capacidad de ahorro, ¿no?, entre su ingreso y su gasto, y tienen un porcentaje de ahorro, la salida que se les puede dar, y que cada uno tiene su propia realidad, pero yo lo recomiendo a nivel promedio, a nivel macro, es adquirir bienes de capital, ¿no?, que no se van a devaluar en el tiempo. No sé, equipos, bienes inmuebles, vehículos, ¿no? Ese tipo de bienes no se van a devaluar y se pueden mantener bajo resguardo, no como los alimentos, que son perecederos y se tienen que 1 semana, 2 semanas, y las verduras se arruinan, al menos en Santa Cruz, por la humedad, etcétera. Entonces, esa sería una recomendación ya para el día a día, ¿no? Y buscar formas efectivas de disminuir costos, porque la otra opción también siempre es generar más ingresos, ¿no? Y en la medida de lo posible también aumentar sus ingresos trabajando el doble en actividades secundarias o terciarias, ¿no?, de su actividad principal. Licenciada, para poder terminar y agradeciéndole por estos minutos prestados a Primera Impresión, y tal vez me salga un poco de contexto, pero hay mucha gente que a raíz de la situación de que no puede conseguir un trabajo, prefiere comprarse alguna mercadería y poder vender en las calles, deambulando y demás. Usted sabe que el comercio informal abunda, no solo en La Paz, sino a nivel nacional. Sin embargo, a raíz de la devaluación que está pasando constantemente en nuestro billete boliviano, en nuestra moneda boliviana, y no solo lo podemos ver en la ciudad de La Paz, sino también lo vemos en las fronteras entre Perú y Argentina. ¿Usted ve recomendable poder abrir un emprendimiento en la actualidad? Esto a raíz de que muchos no se ven con el trabajo y con un sueldo fijo. Sí, lastimosamente eso es la opción que han tomado muchos ciudadanos bolivianos en relación a lo que les decía. Aparte de su actividad principal, se dedican a otras cosas, fundamentalmente el comercio. Y para las personas que no tienen trabajo formal, evidentemente el comercio es lo que más fácil retorno genera, ¿no? Emprendimiento es lo que está haciendo la mayoría de la gente. Se va a países donde los productos son más baratos, en nuestro caso a Brasil, muchos a Paraguay, ¿no? Muy pocos a la Argentina, porque ya el tipo de cambio no es atractivo para el comercio, pero es lo que realmente están haciendo muchos. Ahora, desde una perspectiva exclusivamente económica, los emprendimientos deberían ser formales, ¿no?, para motivar la actividad económica, que eso aumente impuestos y que eso entre a un círculo virtuoso. No obstante, en las actuales circunstancias económicas en las que vivimos en el país, no se lo digo, se lo recomiendo, pero es la actividad que probablemente le pueda generar ciertos ingresos a las familias bolivianas. Licenciada, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con usted. Un placer. Un saludo para todos.
Muchísimas gracias, Estela Nava, vicepresidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Estuvo hablando con nosotros sobre estas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y a la misma vez también las recomendaciones a raíz de la experiencia de los economistas y analistas también en nuestro país. Sin embargo,